Con la nueva bota de oro de Cristiano Ronaldo en la Liga Saudí, sin duda debería ser el tercer episodio de esta serie, el inicio de una era. Les voy a dejar en una pestaña los dos anteriores episodios sobre Mbappé y Messi. Antes de seguir, me presento, soy Didier Guínez Gamboa, estudiante de periodismo y en estos momentos algún tipo de periodista en redes sociales. Esta es una nueva sección llamada El inicio de una era. Trata sobre los debuts y últimos partidos y goles de jugadores de los 2000 en adelante. Ya sabiendo eso, podemos seguir. Como les dije antes, Cristiano Ronaldo va a ser el tercer episodio de esta serie. Vamos a ver cómo fue su debut en el Sporting, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, que son los equipos que lleva el portugués en toda su trayectoria. Vamos a empezar con el Sporting, el equipo que le dio la oportunidad al portugués de convertirse en profesional. Cristiano debutó el 19 de septiembre del 2002 en un partido del torneo ahora llamado Europa League. El portugués entró perdiendo el partido por 2-1, pero no pudo revertir el encuentro y perdieron por un 3-1. Su primer gol lo hizo en la Liga Portuguesa. Cristiano marcó su primer gol el 7 de octubre del 2002 ante el Moreirense. En ese partido, nadie sabía que ese joven de 17 años iba a ser la máquina de goles que conocemos hoy. El último partido del comandante con el Sporting fue el 1 de junio del 2003. El Sporting en ese partido perdió por un 2-0. Cristiano jugó unos 71 minutos y después de eso llegó al equipo que lo convirtió en los mejores del mundo, el Manchester United. Su último gol con el equipo portugués fue el 26 de octubre del 2002 contra el Boa Vista. Cristiano ese día fue el último gol que marcó con el equipo que le dio la oportunidad de convertirse en la leyenda que es. El siguiente equipo del bicho es el Manchester United, en el que debutó el 16 de agosto del 2003, en la primera jornada de Premier League. El comandante entró desde el banquillo y jugó unos 29 minutos. Aunque su primer gol con los Red Devils fue el 1 de noviembre del 2003. Entrando desde el banquillo, Cristiano tiró una falta que nadie pudo tapar y así el bicho convirtió su primer gol con los de Manchester. El último partido de Cristiano con el Manchester fue el 27 de mayo del 2009 en la final de Champions League contra el Barcelona, que fue de los primeros partidos que jugaron para hacer la rivalidad más grande de la historia, Messi contra Cristiano. El último gol del bicho con el Manchester United fue el 10 de mayo del 2009 contra el Manchester City y así cerrando su paso por el equipo que lo puso en el estrellato del fútbol. De aquí pasamos al Real Madrid, el equipo que lo vio convertirse de los mejores jugadores de la historia. El bicho debutó el 29 de agosto del 2009 y también metió su primer gol ese mismo partido teniendo un gran debut. El último partido del bicho con el Real Madrid fue el 26 de mayo del 2018, en la final de Champions League como en el Manchester. Pero esta vez Cristiano sí se fue como el campeón del torneo y despidiéndose del equipo de su vida. También el último gol de Cristiano en el Real Madrid fue en la Liga. El 19 de mayo del 2018 metió ese gol de cabeza contra el Villarreal y así cerró su etapa en el Real Madrid para irse a un nuevo desafío, la Juventus. El primer partido de Cristiano con la Juve fue el 18 de agosto del 2018, en la Serie A. Cristiano jugando a los 90 minutos pero sin contribuir en algún gol. Ese partido quedó con un 3-2 a favor de la Juve. Su primer gol con el equipo fue el 16 de septiembre del 2018 en la jornada 4 de la Serie A, marcando un doblete para ganar el partido por un 2-1. Y así empezó su travesía por Italia. El último partido de Cristiano Ronaldo en Italia fue el 19 de mayo del 2021 contra la Atalanta en la final de la Copa de Italia. Ese día el bicho vistió por última vez la camisa de la Juve. También el último gol de Cristiano con la Juve fue el 15 de mayo del 2021 contra el Inter. Ese día ganaron por un 3-2 y así cerró el capítulo de Cristiano en la Juventus. Después de la Juve no se sabía en qué equipo iba a continuar su carrera Cristiano. Y para todos fue una sorpresa volver a verlo vestir la camiseta de Manchester. El bicho volvió al equipo que lo vio convertirse en estrella, solo que esta etapa no fue como la primera. El primer partido del bicho en su segunda etapa fue el 11 de septiembre del 2021, y ese día también marcó un doblete, que fue el primer gol de su segunda etapa con los Red Devils. El último partido del comandante con el Manchester fue el 6 de noviembre del 2022, en la Premier League. El bicho se despidió con una derrota contra el Aston Villa por un 3-1. El último gol de Cristiano en Manchester fue el 27 de octubre del 2022 en la Europa League contra el Sheriff. Cristiano ese día marcó su último gol como jugador de Manchester, después de vivir varios momentos que por respeto no voy a tocar,
pero que para cualquier persona hubiera sido demasiado difícil de vivir. Después del Mundial, Cristiano llegó a Arabia Saudí para convertirse en los jugadores mejores pagados, y aunque muchos lo nieguen, un factor que hizo que varios jugadores quisieran ir fue por su enorme contrato, pero no vinimos a hablar de eso, sino de sus goles. El primer partido del bicho en Arabia fue el 22 de enero del 2023, debutando con el equipo de Arabia en contra del Al-Ettifaq. El Al-Nassr ganó ese partido por un 1-0, sin embargo, Cristiano no contribuyó en el gol de ese partido. Su primer gol llegaría en el siguiente partido, el 3 de febrero del 2023, donde Cristiano marcaría su primer gol en Arabia y así abriría su cuenta en la Liga Árabe. No puedo ponerles el último gol y partido de Cristiano, porque no se sabe si va a seguir con el Al-Nassr. Aunque hay fuertes rumores de su salida, no se tiene nada confirmado. Y con esto cerramos el video de esta sección que se llama El inicio de una era. Si les gustó el video me ayudarían mucho dándole like y suscribiéndose al canal para poder llegar más lejos. Pueden ver estos otros 2 videos sobre quién es el GOAT del fútbol y los mejores momentos de Luka Modric en el Real Madrid. Como les dije antes, soy Didier Guinness Gamboa y espero que tengan una linda tarde, noche o día. Nos vemos.